Cerramos la semana y nada mejor que escuchar periodismo de opinión y profundidad. Bienvenidos a Contacto Radio, edición especial del viernes, La Alianza que Decide. Conducen Mabel Morales, Arnold Tobío y Jean-Pierre Serna. Contacto Radio ya está aquí. Corazón, porque la mayoría de los cocainómanos terminan con insuficiencia cardíaca. Y se le olvidó mencionar también una droga que se está usando mucho más de lo que uno cree, y es la heroína, que es de las más duras. Pero bueno, usted cuando opera, acaba de hoy viernes de salir de una cirugía, para una persona que está allí ante lo que es el motor de la vida, cuando a una persona se le daña el cerebro, le deja de funcionar todo, ¿verdad? Dependiendo de dónde esté la lesión. A ver, allá vamos, entonces vamos a hacerle un tag al cerebro. ¿Qué queda en la frente? Cada sector del cerebro tiene una función específica. Tiene una función específica. Solo que nosotros no aprovechamos toda la capacidad de cada área del cerebro. Empiece, díganos, aquí en la frente. Por ejemplo, ¿qué queda? en la frente tiene que ver mucho con la parte de los movimientos, ¿no? La parte motora que está en el área frontal. Si el poder uno desplazarse con las piernas, el poder uno tomar un objeto. En los laterales. Lateralmente no digo, las áreas motoras. Y correcto, ejemplo, a nivel de lo que es la parte temporal, tiene temporal. que ver con los centros del lenguaje, sobre todo si la persona es diestra. Están localizados a nivel del hemisferio temporal izquierdo. Hay una parte motora que está localizada en el frontal, porque las lesiones del lóbulo temporal, en el área que tiene que ver con el lenguaje, más que todo la parte sensorial, es la capacidad que tiene el individuo, por ejemplo, de expresarse, poder hablar de manera coherente. Eso lo facilita la zona del área de Broca, que se encuentra en el lóbulo frontal. El que sabe. Y la parte posterior tiene más que todo con la visión, el occipital. ¿Y por qué usted acaba de decir y no lo aprovechamos? Entonces, ¿cómo deberíamos saberlo? Saberlo primero y después aprovecharlo. ¿Aprovechar qué? La función de cada zona del cerebro. Bueno, lo que pasa es que entre más, si hay manera de aprovechar nuestro cerebro. Por ejemplo. Usted puede estudiar 3, 4 carreras Claro. Y ahora si lo desea, ¿me entiendes? Eso es una manera de mantener de ejercitarlo. Oiga, a propósito de ejercitar el cerebro nunca duerme. Porque nosotros de pronto entramos en una área de reposo, no llega a la casa, se desconecta del mundo, apaga todas las luces, entra en sueño, pero igual hay sueños, hay pesadillas, hay imágenes. Es decir, en ese momento el cerebro ni siquiera entra en modo reposo, sino que también está trabajando. Cuando uno está profundamente dormido, cuando el cerebro en realidad entra en reposo, ¿no? Sí. Pero si estoy profundamente dormida y hace mucho frío, o me sale la amiga que quita la luz y tengo calor, mi cerebro, me doy cuenta que eso está pasando. Claro. Y mientras ya se va superficializando el hecho de la molestia, lo va sacando y lo va sacando. Y mientras uno está dormido, el cerebro está dando alguna orden. El cerebro, fíjate que, el corazón no, porque el corazón es autosuficiente, ¿entiendes? Autónomo. Y el corazón no se pero puede luego de descansar, porque ahí sí es para siempre. Sí, pero el cerebro sí está mandando, por ejemplo, el hecho de que tú puedas dormir y puedas seguir respirando. Eso lo genera, esa orden sale del cerebro. Pero el cerebro sí descansa en ese sueño profundo. Es un descanso relativo, porque fíjate que está trabajando, porque si se paraliza el cerebro. Pero fíjense que aún en el sueño más profundo uno sabe que soñó algo. Normalmente, por ejemplo, a mí me sucede que estoy dormido profundamente, pero son situaciones de trabajo. Sí. Algunas repetitivas y otras que después uno dice, bueno, pero esto parece que ya lo hubiera vivido. Es lo que llaman el déjà vu. Sí. El déjà vu, el volver a vivir creer que ya eso pasó. Sí. ¿Dónde? Pero que no pasó. No, ¿por qué pasa eso? Sí. ¿Por qué ocurre? Pero eso se da en personas que tienen epilepsia del lóbulo temporal. Ay, yo nunca he tenido epilepsia, pero a mí desde pequeñita, yo tenía como 6 años, yo me acuerdo, esto ya yo lo viví, y era una niñita. Sí. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, la verdad es que nosotros lo relacionamos el déjà vu con
con los pacientes que tienen cirugía de la epilepsia. Sí, Oiga, que refieren cosas que creen que han conocido, lugares que ya han conocido, resulta que no es así. Doctor, usted está observando pacientes todo el tiempo, atendiendo en su consultorio, está atendiendo casos todo el tiempo, operando, como de hecho acaba de salir de una cirugía para atender esta invitación de Contacto Radio de la edición especial de los viernes. ¿Qué patología está viendo usted con mucha preocupación que se está disparando? Porque evidentemente ya hablamos de la alimentación, ya hablamos del medio ambiente, ya hablamos del consumo, de la ingesta de alcohol y de drogas. ¿Qué le preocupa de lo que está sucediendo en este momento en Barranquilla, en Colombia, frente a tendencias de patologías en lo que tiene que ver con su órbita de acción, que es la neurocirugía? Bueno, lo más preocupante es el cáncer, ¿no? El cáncer, lamentablemente nosotros en neurocirugía por el cáncer pues no podemos hacer nada, pero hay cosas que se están dando en estos momentos que pueden por ahí cambiar el pronóstico del cáncer, ¿no? No, pero eso no lo podemos decir correcto, porque sería por ahí. Al hablar de cáncer estamos hablando necesariamente de tumores cerebrales. Tumores cerebrales, sobre todo para los glioblastomas. ¿Para los qué? Glioblastomas, que son los tumores de la glía, que es la parte que sostiene la neurona. Pero ¿qué genera un tumor cerebral? Ahí tiene que ver con factores de riesgo, ¿será un golpe? Herencia, No. trauma. Fíjate lo que decía Royal Fire, que es un tipo que creo que le dejó un gran legado a la humanidad, que recién en estos momentos se está descubriendo que es lo de la bioresonancia. Él dice que los tumores cancerosos son sus orígenes dependen de los virus. De los virus. De los virus. O sea que puedo llevar, en mi infancia puede haberme dado una gripa y no, sino que el virus entra y genera ya. Hablando de ese tema de cánceres cerebrales, 2 casos mundialmente conocidos, los cánceres de Celia Cruz y de nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez. Dice, el de Gabriel García Márquez empezó en los pulmones. Yo tuve la oportunidad de hablar con su hermano Enrique y estaba en remisión, aparentemente curado, pero dicen que ese cáncer aparece después en el cerebro. Y en el caso de Celia Cruz, empezó en el seno. En el cerebro, porque Celia Cruz sí murió de un glioblastoma. ¿Sí? Ajá. Sí. Pero ella le empezó en el seno, tuvo primero en el seno. No, el tumor es primario. Siempre. El glioblastoma es primario. Primario, no es distinto, por ejemplo, el de García Márquez, que empezó en el pulmón y después le dio metástasis. Y a Celia Cruz la intervinieron. Esos tumores no se intervienen. Pero finalmente no. No, es que no se intervienen. Los protocolos dicen que no se interviene y yo, como neurocirujano, considero que no hay que operarlo. Vamos a la biopsia para tomarle la muestra, porque es que la poca calidad de vida que le queda a una persona, porque es cuando se hace el diagnóstico de un glioblastoma, el pronóstico es demasiado malo. ¿Me entiendes? Porque el que sobrevive, si acaso sobrevive un año, ¿me entiendes? La poca sobrevida que le queda, ¿para qué le vas a dañar esa poca calidad de vida que le queda? Sí, fue más o menos lo que sucedió. No tiene sentido operarlo. Fue más o menos lo que sucedió con Celia Cruz. Al momento que le descubren, pasó un poco más de un año y homenaje, fue el homenaje para... un tema de mucha y de candente actualidad. Usted acaba de decir ahí que no me quedó clarito en qué no debía meterme del tema del cáncer. Cuando usted me frenó así, no sé si son cosas que todavía no se pueden anunció contar. que habría soluciones, pero que todavía no las puede revelar. Especular en este momento. Bueno, entonces, yo creo me parece que no es especulación, pero si fuera especulación yo lo mencionaría. Sí. Pero sí creo que tenemos grandes esperanzas para... bueno. Pero hay que llevarlo con cuidado. En ese orden de ideas, un tema de candente actualidad y que tiene que ver con el momento político que estamos viviendo. ¿Qué es lo que tiene nuestro vicepresidente Germán Vargas Lleras? Fue un tumor. El tumor en el cerebro no necesariamente es maligno. Puede haber una malformación o algo que se extirpa y que no hay ningún problema. O lo vimos más recientemente, el caso del papá del candidato a la gobernación de Ricardo Varela. Sí, también, pero fíjese una cosa, que lo que disparó las alarmas, las sospechas que era un tumor maligno, fue que el presidente habló de unas radioterapias preventivas, y hablando con algunos médicos me dicen radioterapia preventiva no hay. Entonces, ¿qué es lo que tiene Vargas Lleras? Y a él le dio, todos vimos lo que le dio, él se agarró la cabeza, y en el caso del señor Varela fue una hemorragia nasal en Bogotá. Al bajarse de un avión. ¿Qué pasa con Germán Vargas? Bueno, usted no lo atiende, obviamente. Si le hicieron, sí, pero eso no es tan hay un protocolo, ¿verdad? Claro. Sí. Usted se dio cuenta, por ejemplo, el evento que sufrió él
cuando estaba sobre una tarima, No fue un desmayo, fue cómo dolor. temblaba, fue un accidente, cae Cayó. pesadamente. ¿Qué patología puede estar encerrando esos síntomas? O sea, bueno, cuando una persona tiene un tumor, y si está localizado, compromete zonas que tienen que ver con la actividad motora, son las convulsiones, ¿no? Son las convulsiones, o dependiendo de dónde se ubique, pues así va a ser la manifestación. No se neurológica, atreve a pero- decir pero- nada de... No, con respecto a lo que de un tumor que ha sido irradiado porque es maligno. ¿Me La entiendes? radioterapia no. Esa no tiene sé una si sola lo- lectura. eso. Aunque la radioterapia, yo por ejemplo, yo nunca he hecho irradiar un tumor benigno, jamás. ¿Para qué? ¿Me entiendes? Porque yo hago siempre resesiones totales. Lo retira, lo Lo quita. retiro, lo quito. ¿Me Lo entiendes? elimina. Lo elimino. Pero en este caso del vicepresidente, ¿usted presume que no pudieron retirarlo Puede completamente? ser, porque algunas veces sí, Queda algo. para algunos tumores benignos está indicada la radioterapia, ¿no? Pero sobre todo la radiocirugía, con el Gamma-Knife o con el X-Knife, ¿me entiendes? Que son equipos súper especializados que no es como la cobaltoterapia, que por ahí la cobaltoterapia te quema todo lo que está alrededor. El Gamma-Knife o el X-Knife no, porque es una radiación, digamos, Específica, concreta. radial. Ah. Radial. Todos los rayos van en forma radial hacia ya, el mismo ya. foco. En cambio la cobalto no, la cobalto te Abierta. irradia todo. ¿Usted se todo el atrevería cerebro. a dar una expectativa de lo que pueda sucederle en los próximos años, en los próximos meses al vicepresidente? No sé por qué sería. ¿me entiendes? Tiene que tener la historia Claro. clínica. Mire, Saber qué grado de. Porque hay tumores, hay meningiomas que son anaplásicos. Anaplásico quiere decir que tiene mucha multiplicación celular. Entonces ya eso habla de malignidad. Son anaplásicos. habría que tener la De eso que se historia. reproduce. Habría que tener la historia Claro, clínica. son cancerosos. Doctor, sí. doctor Perna, ahorita, bueno, con este tema tan interesante, uno va y viene y le quedan cosas pendientes. Hablábamos del sueño. Yo tengo sueños cuando estoy cansada y cierro los ojos, me duermo. Tengo sueños cuando tengo anhelos y aspiraciones, pero también tengo sueños, de noche sueño y me despierto y digo, ay, sí, era un sueño. ¿Dónde tiene mi cerebro mis sueños guardados? ¿Cómo lo hago? ¿Es una peliculita que sale? ¿O dónde están mis... ¿Cómo? ¿Dónde está el almacenamiento? ¿Cómo se genera el sueño en el cerebro? No está la grabadora. ¿Y por qué lo veo? Y la reproductora. No estoy despierta, no lo estoy viendo, pero uno acaba de decir, me parecía que era verdad y estaba era soñando. ¿En qué parte está eso? Temporal. ¿Pero dónde lo hago? ¿En qué parte? Los temporales que están a los lados. Derecho, Ya. izquierdo. Se generan los sueños ahí. Pues sí. Sí. ¿Y porque hay sueños repetitivos? Bueno, eso sí. será Eso algo. ya es la psicología. Sí, claro. Eso sí Más es- con la parte de psicología. Son las ganas de Oiga, que el sueño y- se haga Y la, realidad cuando se repite. y la Sí. apnea del sueño. Usted dice que el cerebro no deja de funcionar, pero hay una enfermedad que Sí, entiendo la que apnea del así, sueño, claro. que mi cerebro deja de decirle al corazón que funcione y entonces ahí me puedo quedar. Inclusive creo que hay una enfermedad, la vi a una niñita hace poco de la una niñita que tiene un síndrome que ella no la pueden dejar dormir sino vigilada, monitoreada, porque si ella se duerme, creo que tiene el nombre de una deidad griega, la niñita si se duerme, su organismo deja de respirar. Es como la apnea del sueño. Ajá. Como la apnea del sueño. O sea, esas son patologías que ya no son neurológicas, son de qué tipo. Sí, no, esa es una patología. Lo que pasa es que la apnea del sueño es una patología que la manejan más que todo son los Sí. otorrinolaringólogos, Sí. los neumólogos. Pero ¿cómo? Pero eso hay una manera de contrarrestarla, que es colocarle un aparatito que cuando tú dejas de respirar baja la concentración del oxígeno y así que... Es como un marcapaso, más o Es menos. correcto. ¿Cómo es el tema del cerebro y los momentos de sueño? Es decir, ¿cómo el cerebro tiene marcado esos tiempos? Que es hora de dormir. Es que uno Sí. creo que cuando tú más superficial estás es cuando sueñas. Sí, No, porque cuando tú estás profundamente dormido no, sí. No se sueña. Oiga, no se sueña. Sí, le preguntaba eso porque ¿de qué forma afecta a las personas que tienen los tiempos invertidos? Es decir, que duermen en el día cuando originalmente el ser humano está diseñado para descansar en la noche. ¿De qué forma deteriora también Claro, el no es lo sistema? mismo, porque en realidad cuando uno verdaderamente descansa en la noche, ¿me entiendes? Una, que la cantidad de ruido está disminuida. Sí. En el día hay mucho ruido, así, por mucho que los ocupantes de la casa por ahí quieran no hacer ruido, pues Sí. eso es imposible. Entonces,
ese sueño diurno no es tan recuperante como, Sí. como el nocturno. Sí. El nocturno. Doctor Perna, hay una patología que también se ha venido disparando, las neuralgias del trigénimo. Esos son dolores que de pronto está sintiendo la persona y que si va donde un médico que no tiene la experiencia, pero sobre todo que no tiene la preparación, termina sacándole todos los dientes pensando que tiene que estar relacionado con algún problema dental. ¿Qué es la neuralgia del trigémino? ¿Cómo se cura y cómo se trata? La neuralgia del trigémino es un dolor intenso que se puede dar en cualquiera de los segmentos de la cara. Si la dividimos, por ejemplo, en tres: uno superior frontal, uno medio, que es donde está la parte malar, digamos, y el inferior, el maxilar inferior, o acá el maxilar superior. Son las tres ramas en las que se divide el nervio trigémino: superior, media e inferior. El nervio, cualquiera de esas tres ramas se puede, digamos, en cualquiera de esas tres ramas puede desencadenar la neuralgia. ¿Y cómo digamos que identificar que no es exactamente un dolor dental, un dolor de muela, nada de eso, sino la neuralgia? Es muy típico. Lo que hay es que está, bueno, yo digo que es muy típico porque yo estoy muy relacionado con la neuralgia del trigémino, por el hecho de la cantidad de pacientes que me llevan con neuralgia del trigémino, ¿me entiendes? Porque ¿Dónde queda el trigémino? el trigémino es el que da la sensibilidad a la cara, y además te inerva los músculos maceteros y pterigoideo que tienen que ver con la masticación. Entonces el trigémino, la parte sensitiva se divide en esas tres ramas. Cuando, por ejemplo, tú gesticulas, cuando tú comes, masticas o cuando parpadeas, por lo regular ese es cuando se desencadena el estímulo y se produce el dolor. Es un dolor que es la neuralgia del suicidio. Mucha gente no soporta el dolor y termina ¿Y suicidándose. por qué ocurre? ¿Por qué da? ¿Por qué lo padece? Bueno, según la fisiopatología, son arterias que están en la fosa posterior, que cuando el corazón manda la sangre, es como un rulito que se estira y toca el nervio. Sí. Ese estímulo, ese toque es lo que hace que se produzca, digamos, la neuralgia. Ahora, hay otro tipo de neuralgia que es esa neuralgia es la típica, esa te dura segundos. La otra es, por lo regular, mucho más tiempo. Te puede tomar una rama, o por lo regular las atípicas te toman la mitad de la cara. ¿Y las que duran segundos cómo son fugaces? Son fugaces. Sí, cualquier, por ejemplo, esta gente para comer es un calvario, Sí. porque es lo que más desencadena. ¿Y usted lo corrige? ¿Ha intervenido mucho de esta No, forma? te digo, yo hago un procedimiento único, que es la no intervención, porque son personas añosas que tienen por encima, están O sea, personas mayores. de mayores, sí. Entonces, algunos hacen la descompresiva, que es abrir la fosa posterior y colocarle un pedacito de un material especial que separe la arteria del nervio. Un separador. Un separador, sí, Ujú. un separador, claro. Pero para eso no es necesario. Aquí hacemos un procedimiento que es ambulatorio prácticamente. Y Es ambulatorio. capítulo olvidado. Y capítulo olvidado. La típica, todas se curan, todas. La típica, por ahí, en 2 o 3 ocasiones me ha tocado repetir el procedimiento, pero también es curativo. Mire, otro de los fenómenos que se vienen presentando, sobre todo por el desorden alimenticio, por el estrés, la migraña. Lo he visto sobre todo en mujeres que tienen unos episodios de migraña o migrañosos, no sé si es aceptado el término, muy severos, que incluso tienen que encerrarse en sus casas, bajar los blackouts, las cortinas, las luces, disminuir la posibilidad de recibir sonido o luz, porque convierten su vida en una verdadera tortura. ¿Es prevenible la migraña? ¿Tratable? ¿Cómo tratar las migrañas? Bueno, la migraña evidentemente está muy relacionada con la alimentación. Con problemas de tipo alérgico, porque la mayoría de las migrañas son de origen alérgico. Lo que hay es que investigar cuáles son esos alimentos que desencadenan la Casi siempre se habla de chocolates, de bananos, de las café. bebidas negras como la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, ¿no? Todo ese tipo
Bueno, aquí le estaba hablando a usted una paciente de migraña. Cuando usted es muy chiquita, se es una niñita, uno come de todo y uno siente cuando le va a dar lo que llaman la jaqueca, la fotofobia, esa sensación de ganas de vomitar. Pero cuando uno va... Exactamente, y le sale como un cucullito brillante. Pero cuando uno va creciendo, por ejemplo, a un embarazado no le da jaqueca. Ahí hay un componente hormonal de tipo hormonal. Pero hay otras embarazadas que sí le da. Ya. Hay unas que sí, otras que no. Bueno. Es decir, pero es inhabilitante una jaqueca. Sí, claro. Ahora, le pregunto, doctor Perna, ¿cuál es, digamos que, los factores de riesgo, pero además, cuáles son las señales de alerta para que una persona sepa que en verdad está viviendo un episodio de migraña y no un simple dolor de cabeza? ¿Cómo lo distinguimos? Es que el simple dolor de cabeza, por lo regular, cuando la persona está en mucho contacto así con altas temperaturas, el sol, eso te puede como producir, ahora. Eso te puede producir una vasodilatación, ¿me entiendes? Entonces eso te desencadena un dolor de cabeza. Sí, ese dolor de cabeza simple, ¿qué lo genera? La vasodilatación. Sí. Las arterias se dilatan, comprimen la dura madre, que es la membrana que reviste el cerebro, y eso es lo que duele. ¿Pero es algo externo de los músculos de la cara o ese compromete el cerebro también? Eso tiene que ver más que todo con el revestimiento del cerebro. Sí. Pero un dolor de cabeza... Ese dolor de cabeza te toma un dólar y se te va en cambio. Por ahí hay otros la dolores de cefalea cabeza migrañosa te toma un dólar y lo más probable es que no se te vaya. Tienes que utilizar más que todo vasoconstrictores o tienes que tomarte una neosaldina, o también está la jaqueca que da después de una botellita de vino, porque el vino es vasodilatador. Al día siguiente tómate un buen café, me lo enseñó el doctor Jorge Daza, que en paz ¿Para los guayabados? Bueno, para el trastorno consumo, del guayabo. no, para el concretamente de vino. El vino es vasodilatador, la sangre te circula con más rapidez al día siguiente. Entonces, con un café reduces eso y enseguida, por eso es que los enguayabados toman café. Oiga, doctor, pero fíjese, hemos hablado que las bebidas alcohólicas evidentemente impactan de manera negativa el cerebro. Hemos hablado también que el chocolate puede que en algunos casos, como las migrañas, puedan generar problemas también para el cerebro. En este caso, usted también habló ahorita de las Coca-Cola, de las bebidas negras. En este caso, lo más saludable simplemente es tomar agua. Claro, agua y jugos naturales. ¿Me entiendes? Pero aunque entonces, hay jugos naturales que hacen daño. te pueden producir migraña. ¿Como cuál? Como por ejemplo los cítricos. En algunas personas los cítricos te desencadenan dolor, cefalea. Sí. Y los diabetólogos. Esos son los alimentos que tú tienes que identificar, o aquellas personas que sufren de jaqueca, identificar cuáles son los alimentos que les es decir, deberían llevar un control de hoy correcto. comí tal cosa, una bitácora, y relacionar esos episodios de migraña con la ingesta de ciertos alimentos. Yo sufría de Sí. Sí. ¿Y qué la enervaba? Por ejemplo, los cítricos a mí me producían dolor de cabeza. Usted sufre de jaqueca. Sufrí. Bueno. ¿Los embarazos la curaron? Me curaron los embarazos. Fíjese, doctor, los embarazos la curaron. Oiga, las gaseosas, los refrescos, los jugos empacados, sobre todo todo lo que tiene conservantes, por el hecho de que eso produce vasodilatación. Correcto. Sí. Las bebidas energizantes, doctor, porque es que vemos hoy cómo los jóvenes a veces se quedan estudiando hasta altas horas de la madrugada, y entonces para no dormirse toman las bebidas energizantes. Hay unas que son muy populares, que las venden en todas las esquinas de la ciudad, muy baratas, a $1,000, que unas botellitas verdes. Unas personas me dijeron que eso era otras rojitas. Eso era más que todo una bomba de azúcar. Una gran mentira. Y otras son un poquito más internacionales, como el Red Bull. ¿Qué tan fuerte para el cerebro, qué choque se recibe en el cerebro y en el organismo la ingesta de este tipo de bebidas? Lo contraproducente de estas bebidas es la vasoconstricción que producen y que te pueden generar hipertensión. ¿Me entiendes? Y mucha gente se ha visto afectada del corazón con infarto. En Cartagena recordemos el caso de un turista que nada se había tomado sino medio de esa latica y tuvo un infarto. Es decir, las personas con hipertensión arterial y con taquicardia no deben tomar. Mortal. Puede ser mortal. Esto al oído de los amigos taxistas nocturnos, sí. Muchos me comentan que para estar despiertos, algunos cuando tienen pico y placa al día siguiente, entonces se doblan, no se van hasta las 10 de la noche de agua y luz, sino que se van hasta las horas de la madrugada, tal vez 4 de la mañana, y entonces se ayuda un poquito con estas bebidas
hay que tener cuidado, muchachos, hay que tener cuidado con estas bebidas. ¿Qué es más recomendable, doctor, en ese sentido para mantener el cerebro activo en la noche? Los que están trabajando. Quizás un café. Tal vez un café menos dañino. Menos dañino el café. Usted hace unos años, doctor Perna, hizo una operación sin antecedentes en el mundo. Era un jovencito al que no, mejor dicho, por usar algo así, sus huesos, los huesos de su cráneo, lo que cubrían su cráneo, que debía cubrir su cráneo, eran gelatinosos, es decir, no solidificaban, eran blanditos. Y usted y otro médico crearon, el doctor Antonio Berrío, el hermano de Enrique Berrío, él crearon una especie de revestimiento de cubierta en acrílico. ¿Qué pasó con ese muchachito? Eso fue hace como ¿qué? 15 años. Ya eso hace rato. ¿Y dónde está ese paciente? 18 años. Ese paciente. Ese paciente, la verdad que yo no. Le perdió el rastro. Yo le perdí Pero el ¿cómo rastro, se llama? sí. Es decir, él no tenía... Tenía una enfermedad tan rara que yo ni la recuerdo. No recuerdo el nombre porque es el único paciente que hemos visto. Snyder se llamaba. Snyder, el niño. Snyder, tenía 13 años de edad y mejor dicho, como cuando No sé usted si- fragua... Yo creo que él falleció. fragua cemento, estas patologías son rarísimas, ¿verdad? Sí, son rarísimas. Es el único caso que hemos visto, y tal vez uno de los pocos casos en la literatura mundial. Por eso ese caso, a pesar de que llamó tanto la atención. llamó tanto la atención. ¿Por qué los niñitos recién nacidos nacen con los huesos del cráneo abiertos y dicen, uy, cuida el cerebro? Y a veces se le ve el palpitar del cerebro. No sé, lo que llaman la fontanela, la abuelita. Ujú. ¿Qué pasa ahí? Y la fontanela es que ese es el mecanismo que tenemos nosotros cuando nacemos, para que el cerebro, a medida que va, lo que hace que crezca el cráneo es el cerebro. Si tú tienes un cerebro que no crece, tu cráneo se queda pequeño. Claro. ¿Me entiendes? Entonces la fontanela es a partir de donde crece el Es hueso. como digamos Por eso el que- margen de crecimiento, es como la junta de una carretera que la echan en asfalto para que la A partir de ahí, como si se fuera generando el huesito que va. Ah. Bueno, mire, Bueno, después de estos mensajes vamos a tocar otro tema, porque es que el doctor Perna no solamente interviene a nivel del cerebro, del cráneo, sino que también está revolucionando la manera como se están abordando los abordajes quirúrgicos para las hernias discales, porque la columna vertebral, si no me equivoco, doctor, es la que nos mantiene a nosotros erguidos. Es correcto. Pero un problema de columna lo puede a usted llevar a prácticamente una cama y de allí a la muerte. Vamos Sí. a hablar de eso en un instante. De Y eso y mucho pido, más. yo me pido otro tema para Claro. cancelar ya el del cerebro, creo yo, o cuando Sí. esto resulte, la microcefalia, el Zika y la microcefalia. Listo, vamos a hablar de eso también. Esto y mucho más a continuación aquí en esta edición especial del viernes, Contacto Radio simultánea con la Alianza que decide, www.laalianzaquedecide.com. Ya regresamos.